larga estadía, ¿no? Las personas privadas de libertad, también estamos viendo lo que sucede en las cárceles. Por cierto, las mujeres, y ahí me voy a detener brevemente, la Comisión hace referencia a la situación particular de las mujeres en que deben ser tratadas con un particular cuidado, o si quieren una discriminación positiva, porque lo menciona la Comisión, la mujer muchas veces, y hace referencia a las mujeres que son médicos, médicas y enfermeras, o que trabajan, ¿no es cierto?, en la salud, porque tienen que no solamente cumplir con su labor profesional o el trabajo, sino también la doble carga de llevar adelante las labores propias que también cumple en el hogar o con la familia. O sea, destaca ahí la Comisión la doble carga que tiene la mujer. Y también destaca que muchas veces los cuidados que a propósito de las personas mayores generalmente están a cargo de mujeres. Por lo tanto, hay una valoración, una escasa valoración del doble esfuerzo que hacen, por mencionarlo como doble esfuerzo, que hacen las mujeres. Y particularmente este trabajo de asistencia o trabajo en la casa, no solamente trabajos propios de la casa, sino también de asistencia a personas enfermas o mayores que generalmente, como les decía, está entregado o lo lleva a cabo las mujeres. Luego menciona a los migrantes y también personas refugiadas y las desplazados internos y los solicitantes de asilo. Luego los niños y niñas adolescentes, a las personas que forman parte, ¿no es cierto?, del LGBTI, personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. Ahora bien, con respecto a las medidas que adopte el Estado, perdón, ahí omití una frase con respecto a las medidas que adopte el Estado, hay que destacar que la Comisión señala algo bastante evidente, pero que también se nos suele olvidar, y es que las medidas que el Estado adopte no pueden agravar o, si quieren, mejor dicho, resaltar la discriminación que aún afecta a muchos grupos o personas, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Por ejemplo, lo podemos ver, seguramente lo han visto en las noticias, cuando se ha tratado de que ciertos grupos, por ejemplo, haitianos, ¿cierto?, hemos visto en las noticias, o de migrantes que los han identificado afectados con coronavirus, y los quieren llevar a un lugar para que sean atendidos, ¿cierto?, sanitariamente. Obviamente la noticia a veces, o la medida se ha adoptado no con toda la prolijidad que se requiere, y obviamente eso da tintes, si quieren, incluso una suerte de discriminación. Esas medidas hay que tener especial cuidado para no caer en eso, una suerte de estigmatización. También destaca la Comisión de que todas las medidas que se adopten, y a propósito de lo que estamos viendo cuando volvemos a la normalidad o a la presencialidad, siempre la medida debe ser adoptada con primero el debido cuidado de la población, y sobre todo tener en cuenta que la primera prioridad debe ser la salud. ¿Y por qué lo menciono y rescato eso también de la Comisión? Porque ¿qué estamos sopesando ahora? El desarrollo económico, ¿no es cierto?, y el derecho a la salud. Hay que sopesar esos dos bienes, y aquí la Comisión resalta que debería privilegiarse la salud. Otro aspecto que menciona la Comisión es que el Estado y la sociedad debería también privilegiar espacios en los cuales pueda interactuar o lograr la participación social, para que se puedan evaluar y mejorar las medidas que adopte el Estado. Otro aspecto, y con esto ya yo creo que voy terminando para no abusar de su paciencia y dar paso a los expositores, es un aspecto que a mí también me interesó particularmente, y es y que tiene que ver a propósito con un tema que surgió el año pasado con el famoso TPP-11, y es que el Estado tiene que asegurar el acceso a los medicamentos y las tecnologías en materia de salud, en este caso, y aplicar una norma, una cláusula que está en diversos tratados y particularmente en el TPP-11 también, y que es una facultad del Estado, de que debe aplicar cláusulas que flexibilicen o permitan la excepción en cuanto a el derecho a propiedad y permitir, ¿no es cierto?, el acceso a medicamentos baratos, y particularmente el recurrir a medicamentos genéricos. Y claramente estas normas lo que faculta que el Estado
de excepción, como podríamos calificarlo, o de emergencia o de salud pública, el Estado puede efectivamente garantizar el acceso a este tipo de medicamentos, incluso con precios más baratos. O sea, esa norma de flexibilidad existe y está expresamente consagrada en tratados internacionales. Y como les señalaba, efectivamente, y con esto ya vamos terminando, reiterar que todas las medidas que adopte el Estado, obviamente de limitación a los derechos humanos, no deben acentuar las desigualdades que existen en la sociedad. Y que claramente en situaciones de crisis vamos viendo que claramente resaltan o afloran estas debilidades y discriminaciones que aún subsisten en el Estado. Pero el Estado no puede, y nuestra sociedad, no podemos contribuir con las medidas que adoptemos incluso individualmente, incluso en el ámbito laboral, incluso en nuestra universidad, por ejemplo, no podemos acentuar las desigualdades que ya existen. Y por último, algo que también destaca la Comisión y que me llamó mucho la atención y que es relevante, sobre todo en una sociedad en que se basa su desarrollo económico sobre todo en la empresa privada. Nuestro modelo económico ha sido así, no sé, tantas décadas, es que la empresa tiene un rol clave en cuanto a las funciones que cumple, ¿cierto? Y particularmente en relación con al respeto a los derechos humanos en materia de salud en este caso. La empresa, como digo, tiene un rol fundamental que cumplir en este sentido. Y aquí simplemente mencionar un ejemplo que hemos adoptado y lo vimos, ¿no es cierto?, en las universidades y también lo han hecho algunas empresas, tengo entendido también, y es que consultan a sus trabajadores si tienen, por ejemplo, alguna preexistencia en materia de salud, y eso obviamente los facultará y los eximirá de efectuar el trabajo con presencialidad o poder efectuar trabajos online. Eso simplemente quería destacar a propósito de ciertos elementos relevantes que hay que recordar y que nos dan cuenta también de instrumentos jurídicos a los cuales podemos echar mano para velar por los derechos humanos y fundamentalmente velar por los trabajadores, por las personas, incluso en el mundo académico, por los profesores y los alumnos, para poder seguir, obviamente, trabajando, investigando, estudiando, respetando los derechos humanos. Eso. Espero que haya servido lo que se hable. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carl Miller. Muy buena exposición, clarita, concisa. Así que ahora vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, que es la profesora Úrsula Estraca, que tal como yo les mencionaba anteriormente, ella está actualmente en España. Así que, bueno, la procedo a presentar. Úrsula Estraca es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, es máster en Políticas Públicas de la IESA Venezuela, y es doctoranda de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en España, y actualmente de hecho se encuentra en España. Así que, bueno, invitarlos a poder revisar la exposición de Úrsula, que se refiere a los estados de excepción y la suspensión y restricción de garantías. Así que, por favor, Úrsula, procede a compartir pantalla y desde ya, muchas gracias por participar desde España con nosotros en este webinar de Derecho. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, ok. Y están viendo la pantalla, que son las dos cosas que me interesan en estos momentos. Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Creo que es muy buenos días para ustedes allá, ya aquí es tarde noche. Y gracias por la invitación para poder hablar de un tema que a mí en particular me apasiona y que creo que en casos de países como los de América Latina y ahora debido al coronavirus y de la pandemia a nivel internacional, es un tema un poco sensible, que son los estados de excepción. Trataré de cumplir el tiempo entre 15 y 20 minutos y si me alargo, por favor me dicen y lo dejo hasta ese punto. Cualquier cosa lo podemos profundizar durante la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, un poco para comenzar. ¿Qué son o cómo surgen los estados de excepción? Yo creo que ese es el punto primordial que tenemos que tener. Ahí le traje
unas láminas un poco para ir concretando la presentación. Básicamente surgen cuando hechos temporales, circunstancias que no se podían prever, y que el ordenamiento y el funcionamiento normal del Estado no le puede hacer frente, se tiene que tomar unas medidas específicas y especiales. Aquí lo importante es tener unos factores que sean de carácter temporales, que afecten o amenacen de manera la organización del pueblo, la estructura del Estado de manera inmediata, y que no existan mecanismos propiamente dicho dentro del ordenamiento jurídico normal para poder efectivamente hacerle frente. Entonces, ya sabemos cómo surgen, un poco la pandemia entra desde este punto de vista. Yo creo que ninguno de nosotros hace 6 meses atrás, hace 5 meses atrás, hace 3 meses atrás se iban a imaginar que gran parte del mundo íbamos a estar encerrados en nuestras casas sin poder salir. ¿Qué es entonces ahora un estado de excepción? Hay que entender que el estado de excepción es una institución jurídica, es un instrumento jurídico, una institución jurídica que se crea de manera excepcional. Y aquí es otra vez el punto importante, el tema de la excepcionalidad, que básicamente lo que ocasiona es que se suspenda, produce que se suspenda de manera temporal el ordenamiento jurídico ordinario de un Estado. Esto implica las normas, implica el funcionamiento de los poderes públicos, el poder en sí que tiene el Estado, y sus limitaciones frente a sus actuaciones. Entonces, ¿para qué se crea este ordenamiento jurídico temporal y excepcional? Básicamente, para procurar que el funcionamiento del Estado, y aquí entendamos no solamente el poder político, sino la sociedad como tal, territorio, poder y población, se puedan conservar, y bajo esas características, una vez subsanado los problemas o el hecho acaecido, puedan retomar la normalidad de la vida de esa comunidad, de ese país. Abajo en cada una de las láminas estoy colocando más o menos de dónde estoy sacando los autores. Básicamente son decisiones del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas, básicamente porque estamos hablando, están en Chile y estamos hablando de países americanos. Entonces, aquí hay un concepto, como ya venía hablando el profesor Miller, que hay que entender que los estados de excepción, en una parte se llama estado de excepción, pero se pueden llamar igualmente estado de urgencia, estado de prevención, poderes públicos. Todo este conjunto de elementos se comprende dentro de lo que entendemos como estados de excepción. Y todo el ordenamiento jurídico internacional, voy a citar Naciones Unidas, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4 y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratan y se van a entender los estados de excepción, independientemente de lo que digan las constituciones a lo interno de cada país, dentro de esta normativa. Entonces, puntos importantes para recordar antes de entrar. Los estados de excepción no implican necesariamente una suspensión o una restricción de las garantías de los derechos humanos. Uno dirá, bueno, pero si se decreta un estado de excepción, normalmente debería implicar automáticamente suspensión o restricción de garantías. No. Hacen esta salvedad porque los derechos y las garantías que se puedan suspender durante los estados de excepción va a depender mucho, como veremos más adelante, sobre qué situaciones estemos hablando. Y lo otro, hay que diferenciar garantías de derechos. La garantía básicamente es la forma, el mecanismo que podemos asegurar el disfrute del derecho. Aquí también es importante porque dependiendo de la visión o la teoría que se tenga con relación a los derechos humanos, se podría decir que los derechos de las personas o los derechos humanos de estas personas bajo ningún momento se puede suspender, porque si se considera desde una visión justnaturalista que los derechos humanos son intrínsecos a todo ser humano, a toda persona, y que en sí misma la dignidad de las personas están vinculadas a estos derechos humanos, siempre estaríamos hablando entonces de suspensión y restricción de garantías y nunca de suspensión o restricción de derechos. Entonces aquí vamos a entrar ya un poco más a lo que uno le suele llamar en mi país la carnita, el sustento.
Ya tenemos una situación excepcional. Entiéndase esto, pandemia, desastre natural como un deslave, un tsunami, o manifestaciones públicas por algún motivo que van más allá de lo que es el derecho a la manifestación pacífica. Cuando se decreta el estado de excepción, independientemente de cuál sea el nombre o la causa, tiene que cumplir con unos procedimientos, con unas garantías. Y estas garantías se emanan de las instituciones o de los tratados de derechos humanos y aledañas que están tanto el sistema universal como el sistema regional. Entonces tenemos los que son los principios vinculados a las garantías de procedimiento que tienen que ver con el principio de proclamación y el principio de notificación. El principio de proclamación lo que te establece es quién es el indicado o quién puede decretar el estado de excepción. Básicamente, quien lo determine, la constitución de ese país previa al estado de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Si surge un hecho, la pandemia o un tsunami, y en mitad de eso yo decido cambiar la constitución para cambiar la persona o el sujeto que pueda decretar el estado de excepción, eso no es válido. La constitución previo a la existencia del hecho acaecido, tiene que decir quién puede decretar el estado de excepción y cuál es el procedimiento para decretarlo. Entonces se tiene que cumplir eso. El principio de notificación está muy atado a instancias internacionales. Básicamente, los estados tienen que notificar la suspensión, el decreto de suspensión de garantías, el contenido de ese decreto y el cese del mismo, o las prórrogas correspondientes. Vamos a los principios de fondo. Estoy quizás acelerando un poquito porque quizás no me dé tiempo. Los principios de fondo o las garantías que implican los principios de fondo es, primero tiene que haber una amenaza excepcional, tal cual como lo comentó el profesor Miller en relación a el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que existir esa amenaza, que sea de carácter excepcional, que no se podía prever y que sea visible y viable, que sea comprobable. El principio de proporcionalidad básicamente lo que te establece es que las medidas que se tomen tienen que estar acorde con la amenaza excepcional. Si yo tengo un problema de un tsunami, no tiene sentido de repente que yo suspenda los derechos a, no sé, asilo político o el derecho a asilo, porque no necesariamente lo uno tiene que ver con lo otro. Igualmente la proporcionalidad está vinculado al área en el cual se lleva a cabo esto. Se puede decretar estados de excepción para regiones específicas de un país, con lo cual, si lo afectado es solamente en la zona norte de Chile, ¿yo por qué voy a afectar los derechos y las garantías del resto del país? Los principios de intangibilidad de derechos, que es una de las bases fundamentales de los sistemas de protección de derechos humanos, ahí le coloco el artículo 27 y el artículo 4, correspondientemente de Convención Americana y Sistema y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece cuáles derechos o garantías bajo ninguna circunstancia, ninguna se puede suspender. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a no ser torturado, la libertad de culto. No hay nada que pueda justificar suspender esos derechos. E inclusive las opiniones consultivas 8, 9 y subsiguientes va a estar atada a una de las cosas que dijo el profesor Miller del informe. No solamente son esos derechos, sino los mecanismos y las garantías. Por ejemplo, el amparo, que me garantice que esos derechos van a poder ser disfrutados. El principio de no discriminación, tal cual como lo dijeron, yo no puedo crear un estado de excepción pensado en un grupo específico de personas, las personas blancas, las personas negras, los venezolanos, los haitianos o lo que sea. No se puede crear estado de excepción que afecte los derechos de un grupo de personas con relación a otro. El de temporalidad es fundamental. Esto es una amenaza excepcional, por lo tanto, tiene que durar un tiempo determinado. Por lo cual, las legislaciones en las constituciones de los países que contemplan los estados de excepción establecen el tiempo máximo de la declaratoria para los distintos tipos de estados de excepción que hay, porque en algunos países varía. Y posteriormente a esto, también establece cuántas veces se puede prorrogar y por cuánto tiempo. Una vez cumplido ese máximo, automáticamente se entra dentro de la legislación ordinaria.
Y el principio de compatibilidad con otras obligaciones impuestas por el derecho internacional tiene que ver, igual está vinculado al principio de notificación, pero también depende de cuál es el motivo por el cual se está creando este estado de excepción. Piensen ustedes que no sea una pandemia, sino una declaratoria de guerra. Pónganse ustedes. Entonces, en ese caso, tenemos que asumir todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, los conflictos armados y los tratados de Ginebra. Estoy dando ejemplos aquí a grosso modo. Aunque cuando estamos hablando de pandemia, en principio, no tendríamos que ir a otras instancias internacionales o a otros sistemas internacionales de protección, más allá que lo que es el sistema ordinario, el sistema de protección de los derechos humanos, siempre es bueno tenerlos en cuenta. Los mecanismos de control. Una vez que se crean los estados de excepción bajo estas características, tenemos que tener en cuenta que tiene que existir un control. Dado que el sistema ordinario de legislación se ve suspendido, que es el que controla y limita el poder de los órganos públicos, hay que crear mecanismos adicionales de control. El primero es el autocontrol o el control ejecutivo, que va básicamente estableciendo que el ejecutivo es el que decreta el estado de excepción, pero adicionalmente el ejecutivo tiene que controlar que las fuerzas de orden público se comporten conforme a lo que es debido. Esto quiere decir, si yo decreto un estado de excepción, esto no implica que yo puedo salir a matar personas o puedo salir a detener arbitrariamente a las personas que no van a tener consecuencias por sus actos porque estás dentro de un estado de excepción. No, igualmente son responsables. El control legislativo o control político generalmente se da igualmente en dos fases. Al principio, porque generalmente se necesita que el Poder Legislativo refrende en algún momento la decisión del Poder Ejecutivo de decretar los estados de excepción, pero adicionalmente tiene el poder, en la mayoría de los países, de que si el Ejecutivo quiere continuar con el estado de excepción, con esta legislación excepcional, más allá de lo que pueda o se requiera, es decir, pónganse ustedes que esto no sea una pandemia, sino que esto se solucionó, se solventó el problema en vez de, no sabemos cuándo se va a solucionar, pero que se haya solucionado solamente en 3 semanas y el Ejecutivo quiera continuar con el estado de excepción, el Poder Legislativo le puede decir, no, ya se solucionó el problema, vamos nuevamente a nuestro sistema normal y ordinario legislativo. Y el control judicial que se da primero por el tema del control de la constitucionalidad, es decir, fue nombrado, no fue nombrado, se está cumpliendo en la función con base a lo que está establecido en la Constitución, sino también que es el encargado de judicializar, es decir, de juzgar a las personas que o decretar los estados de excepción conforme a lo que no establecía la normativa, o una vez dentro de este estado de excepción que fue nombrado o establecido conforme a lo que está los parámetros establecidos, simplemente su poder o ejecutaron, fueron más allá de las atribuciones. Piensen esto, hay toque de queda y lo que establece es que las personas las mandes a su casa y la policía decidió que no lo iba a mandar a su casa, sino que le iba a detener, le iban a poner presa o le iban a disparar. Hay casos y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a esto, el caso de la masacre del 27 de febrero en Venezuela, el caso de Castro en Perú, el caso de Retén de Catia en Venezuela, el caso Zambrano Vélez, Ecuador. O sea, tenemos un conjunto de normativas internacionales, de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dan luces hacia dónde va esta limitación de esta excepcionalidad que se establece. Y por último, ya que sería como el punto, creo que me voy a llevar un poquito más de 2 minutos, pero no llego a los 20, que son los problemas que suceden con la declaratoria, con la actuación y con el cese de los estados de excepción. Que aquí es el punto más álgido que yo creo que tienen los estados de excepción y el problema fundamental. Primero es los términos jurídicos indeterminados. La declaratoria de estado de excepción depende de amenazas al funcionamiento ordinario del Estado. ¿Qué se entiende por funcionamiento ordinario del Estado? ¿Qué se entiende por paz pública? ¿Qué se entiende por bien común? ¿Qué hago yo para poder comprender que esos conceptos jurídicos indeterminados se ven afectados de tal forma
que implica que yo tenga que suspender el sistema ordinario de legislación. El otro es la apreciación de la realidad y la magnitud de las circunstancias. Algo que para el legislativo puede generar la necesidad de tener una declaratoria de estados de excepción, puede ser que para el ejecutivo no. Y lo estamos viendo no entre poderes, sino a nivel de países. Lo que tardó, por ejemplo, España, donde estoy yo, para decretar estados de excepción con relación a lo que teníamos aquí muy cerquita, que era Italia, que estaba en Lombardía, estaba la pandemia y el problema del coronavirus desatado. Lo mismo que sucede México y Brasil, que han tardado más tiempo lo que han tardado otros países. Y por último, lo que implica el medir la dificultad existente en cuanto a la relación, en cuanto a la actuación del Estado. Otra vez, si yo detengo a una persona, ¿está bien o está mal? Si yo digo que los niños menores de 14 años no pueden salir, ¿está bien o está mal? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? El medir esas actuaciones del Estado también es dificultoso. Entonces tenemos básicamente estos problemas. El problema de que no sabemos y no comprendemos exactamente qué se entiende por estos elementos fundamentales para el Estado, que están comprendidos los conceptos jurídicos indeterminados, la apreciación de si efectivamente ha sido tan complicado o la magnitud es mayor o menor, que es una de las discusiones que se están haciendo. Algunas personas están diciendo que hay que tomar mayores medidas, otras personas están diciendo que hay que tomar que las medidas que tomó los distintos gobiernos se han sobrepasado y otros dicen que hay que tomar medidas aún más restrictivas. Y la dificultad para la existencia de poder ver básicamente si la actuación del Estado está dentro de estos parámetros o no. Bueno, muchísimas gracias. Creo que he cumplido con 19 minutos, casi los 20. Y bueno, cualquier duda o pregunta, con todo gusto trataré de aclarar en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Desde ya agradecer tu participación desde España. Así que muy interesante, muy ilustrativa. Así que, bueno, nuestro agradecimiento de la carrera de Derecho de la Universidad Viña del Mar. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra última exposición, que es del profesor Gonzalo Pereira. Él es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también es magíster en Derecho, y estamos muy agradecidos también de contar con su participación. Y él se va a referir al tema algunas consideraciones sobre Chile y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos y pandemia. Así que, profesor, lo dejamos a usted a cargo de esta exposición. Muchas gracias, Sacha. Muy buenas tardes, buenos días todavía a todos los que están participando. Bueno, la verdad es que las dos presentaciones anteriores me ayudan bastante en mi presentación, que quizás va a ser con un enfoque más práctico que doctrinario, porque en la conversación previa que tuvimos con Carl de ver cómo lo podíamos enfocar, a mí me interesaba hacer un contraste de cómo se ha ido enfrentando esta situación en el Estado de Chile en contraste con las recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y resulta interesante hacerlo, no necesariamente porque vayamos a evaluar o poner una nota de cómo ha actuado el Estado, sino que para que nosotros nos formemos nuestro propio juicio de si tales o cuáles actuaciones se ajustan o no a este tipo de recomendaciones. Si nosotros hacemos una mirada, empezamos a pensar lo que hemos escuchado en las noticias en el último tiempo, muchas de las cosas que han aparecido tienen directa relación con estas recomendaciones. Voy a mencionar algunas. Ustedes saben que el Estado de Chile formó una comisión que se llamó Comisión COVID-19. Bueno, dentro de las recomendaciones aparece la recomendación de que los estados implementen medidas de participación social y instancias de diálogo con expertos nacionales, con el mundo de los derechos humanos, con el sector empresarial. La pregunta es, ¿ha sido efectiva esta participación en COVID-19? ¿Se han tomado las medidas que recomienda COVID-19? En el momento en que el gobierno toma la decisión de este retorno a la nueva normalidad o el retorno seguro, ¿se consideraron las medidas de COVID-19? Ahí hay un ejemplo. También hemos escuchado noticias y mucho debate respecto de el abastecimiento de los medicamentos y los insumos.
hemos visto que algunas asociaciones gremiales de trabajadores de la salud dicen no nos han abastecido suficientemente de los insumos para desarrollar nuestro trabajo. Han circulado videos en que funcionarios de la salud están haciendo sus propias, inicialmente sus propias mascarillas con toalla nova, por ejemplo. Y al mismo tiempo, como contraste, aparece que en este mismo periodo llegó una nueva dotación de carros que son utilizados por la policía para reprimir la protesta social. Entonces hay un contraste respecto de la priorización de recursos. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido con esto? El manejo de la información. Bueno, ustedes saben que las vocerías del ministro Mañalich han sido muy criticadas. Hay muchas dudas respecto de qué transparente ha sido o no con la información, o qué tan efectivas han sido las metodologías que se han utilizado. Curiosamente, las recomendaciones de este documento tienen un párrafo en particular en que llaman a la responsabilidad de los funcionarios del Estado que están a cargo de este manejo de la información en cómo entregan la información. Otro tema que también generó polémica en nuestro país, esto se lo cuento a Úrsula. Dentro de las recomendaciones se dice hay que tratar de evitar el hacinamiento en las personas privadas de libertad, en las cárceles públicas. Por lo tanto, se hace una recomendación de tratar de sustituir las medidas privativas de libertad, sobre todo en el caso de las prisiones preventivas, por otro tipo de medidas, y ver también en los casos de las condenas de menor entidad. Bueno, vimos que aquí se generó una polémica, porque un sector político quiso aprovechar esta circunstancia para incluir dentro de este paquete a los condenados por violación a los derechos humanos. ¿Procede o no procede liberar a las personas que han sido condenadas por derechos humanos, por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, tortura, violaciones? La lista es larga. También vamos a ver qué es lo que nos muestra estas recomendaciones. ¿Qué otro tema más ha aparecido? Y esto no es solamente en Chile, me he dado cuenta que también apareció en España, también ocurrió en Italia, el incremento de las llamadas y las denuncias por violencia intrafamiliar y agresiones sexuales en el confinamiento, tanto para mujeres y niños. Este tema también está abordado por el documento. Y también es un tema que tiene que ser de preocupación del Estado, porque es una situación nueva en que tienes un grupo humano encerrado, en el caso de cuarentena obligatoria, en que muchas veces en una cantidad de metros cuadrados que también podemos calificar de hacinamiento. No todo el mundo vive en las condiciones en una casa con una cantidad que pueda cada uno tener su espacio. Y eso ha generado este tipo de situaciones. Bueno, por lo tanto, ese va a ser el enfoque de mi presentación, de ver de qué manera estos puntos han sido abordados en las consideraciones que plantean, en las recomendaciones que plantea la Comisión. A ver, yo no puedo dejar de mencionar la parte considerativa. La mencionó Carl, pero quiero volver a ella. Tanto en la introducción como en la parte considerativa que hace la Comisión, creo que se hace un buen análisis y nos muestra una buena fotografía de lo que es la región de las Américas. Porque nos dice, es la región más desigual del planeta, en que tenemos por una parte un sector con grandes ingresos y un gran estándar de vida, y por otra parte gente que vive en extrema vulnerabilidad. Y en este contexto, enfrentar una pandemia resulta más difícil y una responsabilidad mucho mayor para el Estado. En cuanto al acceso, ¿no es cierto?, a los medios económicos, en cuanto al acceso a los medicamentos, a la salud, etc. También dice, se trata de una región que está muy afectada por la violencia. Sin duda no es lo mismo la delincuencia que puede haber en Chile, la que puede haber en Brasil o la que puede haber en Venezuela, pero sí es un elemento común, ¿no es cierto? Violencia que puede ser violencia de género, violencia racial o violencia generada en los sectores de más pobreza. Pero también ahí hemos visto y hemos estado enfrentando en distintos países crisis económica. No nos olvidemos que hasta septiembre Chile seguía siendo el gran modelo y resulta que nos revienta la cara una nueva realidad a partir del 18 de octubre. Y eso genera situaciones de protesta social, que está abordado en el documento, y lo menciona expresamente. Señala, se ha ejercido el derecho a la protesta social, y la respuesta a los estados, y en eso no está ajeno Chile, ha sido mediante un uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, en el caso nuestro nos encontramos con una pandemia que llega en un momento en que no se ha terminado esta manifestación social.
los últimos informes del Instituto de Derechos Humanos, solamente en este punto nos dicen que son más de 450 los mutilados con pérdida de visión total o parcial, o de uno de sus ojos. Es decir, Chile realmente está en unos niveles, en unos rankings que son vergonzosos en esta materia. Entonces, en este contexto, un Estado que desde octubre hasta la fecha en que comienza esto, el 3 de marzo, no cesó en esta represión y el uso desproporcionado a la fuerza, más encima, más aún, después tiene la herramienta de usar las medidas de excepción constitucional. Por lo tanto, ahí es donde hay que tener un mayor punto de atención. Bueno, aquí hay otro punto que está abordado en el análisis y que felizmente en Chile no ha ocurrido. Yo era más pesimista respecto a lo que iba a ocurrir, porque dicen, esta situación de estados con grandes contrastes sociales, con protesta social, con niveles altos de violencia y con una mala distribución de recursos, el problema que puede ocurrir es que el Estado no esté preparado para atender adecuadamente a todo el sector, a toda su población en la atención de salud. No todo el mundo, voy a hablar de Chile, tiene acceso a las clínicas privadas, no todo el mundo va a tener acceso a los medicamentos y va a tener acceso a los insumos. Bueno, y es en este contexto entonces que la Comisión, en base a las atribuciones que le otorga la OEA y que aparecen en la Carta Americana, en la Convención Americana, entonces nos otorga una serie de recomendaciones. Y aquí es donde yo las voy a abordar punto por punto, pero insisto, yo no voy a mencionar cada punto de las 22 páginas del documento, sino que quiero enfatizar en cada uno de los puntos que están en la pantalla, cuáles son aquellos que a mí me llaman la atención respecto a la situación de Chile, para hacer el contraste, ¿ya? Bueno, respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aparte de señalar, por supuesto, de que tal como lo señaló muy bien el profesor Miller, el derecho a la salud, ¿no es cierto?, es un valor social que está asociado a muchos otros derechos, considerando también este principio de la transversabilidad y la interconexión, y por lo tanto el enfoque tiene que ser transversal para abordar el problema de la salud y la integridad física. Es aquí donde, se me movió la lámina, es aquí donde la Comisión señala y recomienda que se deben instrumentar espacios oportunos de participación social. Se debe incorporar la participación social para evaluar los impactos de las medidas que se adopten. Dice, se deben establecer los espacios de diálogo, de participación de las personas que son expertas. Y aquí viene la pregunta, ¿ha sido efectivo esto en Chile? ¿Sí o no? Tendríamos que informarnos más. También señala y recomienda que tiene que haber un acceso equitativo a las instalaciones, acceso equitativo a los remedios, acceso equitativo a los insumos. Y no puedo dejar de pensar en las noticias y respecto a lo que ocurre con el acceso a las mascarillas, por ejemplo, o toda la discusión que se dio respecto de la adquisición de los ventiladores mecánicos. A ver, yo fui funcionario del Estado y sé cómo funciona el manejo del presupuesto, sé que cada una son casillas separadas, pero no puede dejar de llamar la atención que existe una discusión si son 500 o 1000 ventiladores mecánicos al mismo tiempo que están llegando 3 o 4 carros lanza agua, que cada uno de ellos tiene el valor de 10 ventiladores mecánicos. O sea, es realmente sorprendente el contraste, ¿no? De dónde está la priorización en este momento y en esta circunstancia. Bueno, en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, también la Comisión dice, es posible y es comprensible que el Estado tenga que establecer algunas restricciones y que puedan, en definitiva, afectar algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales. Pero hace el énfasis, y aquí estuvo muy bien Úrsula, ¿no es cierto?, tienen que ser medidas que sean necesarias y que sean proporcionales. Y esto lo tenemos que relacionar con algo que aparece al final, ¿no es cierto?, que es dejar a salvo y en ningún caso suspender todas las acciones que están destinadas a fiscalizar y a evaluar este tipo de medidas. Por eso es que la recomendación señala expresamente, se deben asegurar los mecanismos de rendición de cuentas y el acceso a la justicia
ante posibles violaciones a los derechos humanos en este ámbito, derechos económicos, sociales y culturales. Aquí hay otro tema que nos recuerdo de discusión inicial y que después no ha aparecido. El Estado arrendó un centro de convenciones que se utiliza habitualmente para las convenciones empresariales, Espacio Riesgo. Paga 7 millones de pesos diarios por el arriendo de esa instalación. Y la pregunta es, ¿era necesario el arriendo de este local? Algunos dicen, los escépticos dicen, bueno, era una manera de asegurarle la rentabilidad a un espacio que no se iba a usar en esta circunstancia para el objeto comercial inicial, que son los espacios, ¿no es cierto?, estos eventos del mundo empresarial. Bueno, yo creo que en algún minuto hay que hacer y pedir una rendición de cuentas. ¿Era estrictamente necesario esa contratación? ¿Cuántos fueron los recursos que se gastaron al final? ¿Cuánto fue lo que se ocupó? Vamos al siguiente punto, los estados de excepción. Bueno, la verdad es que la presentación de Úrsula es brillante y no es mucho lo que podría agregar en el sentido de que los estados de excepción se tienen que adoptar cuando es estrictamente necesario, respetando el principio de la legalidad, respetando las normas constitucionales y tienen que ser proporcionales y también el principio de la oportunidad. Es decir, no puede, en el entendido de que se justifica, pero no puede ser usada un estado de excepción como una medida que tenga un carácter político y que vaya más allá de lo necesario para el objetivo. Por lo tanto, vamos a tener que estar atentos hasta cuándo se justifica que estemos con un estado de catástrofe y con un toque de queda que nos restringe, ¿no es cierto?, los derechos a circulación, el derecho de reunión. Ahora, la recomendación señala que este tipo de medidas tampoco pueden ser discriminatorias, es decir, aquí también hay que tener ojo y se relaciona con las medidas que se recomiendan respecto a los inmigrantes desplazados y refugiados. Se señala, y no voy a ahondar en esto porque Úrsula fue muy clara, se señala muy claramente cuáles son los derechos que no pueden suspenderse. Por supuesto, no se puede suspender el derecho a la vida, el derecho a la nacionalidad, el derecho a integridad física, la prohibición de la tortura, etc. Pero también señala la recomendación que no se pueden suspender ni los procedimientos judiciales, ni las garantías judiciales que son indispensables para hacer valer, ¿no es cierto?, las acciones del Estado que puedan vulnerar los derechos humanos o estos derechos que puedan ser suspendidos. Vuelve a reiterar, ahora en este caso, que es necesario que se asegure la existencia de los medios idóneos para el control. Esto lo mencionó Carl. En nuestro caso, además del Poder Judicial, tenemos la Contraloría General de la República, que tiene que evaluar permanentemente la necesidad de las medidas que se adoptaron, la legalidad o la constitucionalidad. Creo que este es el capítulo más largo de las recomendaciones. También señala como especial preocupación, y aquí no sé si Úrsula tendrá información, porque dentro de las consideraciones se señala que ya se ha identificado que hay algunos estados que han utilizado la situación del estado de pandemia para establecer restricciones que son injustificadas a los medios de comunicación, que ha habido detenciones de periodistas. Yo no manejo en qué situaciones se habrá ocurrido ni en qué países. Pero en las recomendaciones se señala expresamente que debe abstenerse el Estado de restringir la circulación y el trabajo de periodistas y de defensores de derechos humanos. No puede aprovecharse las circunstancias para censurar Internet, ni los medios de comunicación, ni el acceso a la información pública. Bueno, aquí está el punto que les mencionaba cuando empecé, y que lo quiero leer. Dice, se debe observar un especial cuidado en los pronunciamientos y declaraciones de los funcionarios públicos con altas responsabilidades respecto de la evolución de la pandemia. Y yo creo que en nuestro caso, esto cae tanto respecto de nuestro ministro de Salud como de nuestro presidente de la República. Yo creo que en esto, aquí ha habido una falta en cuanto a la responsabilidad de cómo han manejado la responsabilidad, ha manejado esta alta responsabilidad. Y señala a continuación, deben actuar con mucha diligencia, deben actuar con diligencia, deben actuar con base científica y se debe ser transparente y combatir la desinformación.
Bueno, además agrego un punto que no tengo noticias que esto haya generado problemas, que es el respeto al derecho a la privacidad, que es el respeto de las personas en cuanto a no compartir los datos y la información sensible de tales personas. Se refiere fundamentalmente a las personas que obviamente han tenido que ser atendidas en un centro médico de salud público y tienen que ser consultadas antes de utilizar la información obtenida en esta situación para otros objetivos, para otros medios. Bueno, y aquí hay un punto final que en nuestro caso es especialmente relevante. Yo les cuento, antes de ayer yo recibí una llamada de la Comisión de Derechos Humanos de Valparaíso porque detuvieron a unos trabajadores portuarios que en la plaza, no en toque de queda, en la Plaza Victoria simplemente extendieron un lienzo. Fueron detenidos 4 o 5 dirigentes del sector portuario, del Colegio de Profesores, soy abogado del Colegio de Profesores, y de la CUT, simplemente por extender un lienzo. Esto no pasó más allá, el juez de garantía los dejó en libertad de inmediato. Bueno, ¿qué dice el punto 38? Garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia del estado de emergencia o restricción a la circulación de personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial de conformidad con los estándares. Bueno, el siguiente punto, respecto a la situación de vulnerabilidad. Esta situación de vulnerabilidad también tenemos que verlo y leerlo junto con las medidas que se recomiendan respecto a las personas migrantes, desplazadas o refugiados. Se hace una especial petición a que las autoridades eliminen cualquier tipo de estigma o estereotipo negativo que pueda surgir de personas a partir del contexto de pandemia. También hemos visto en las noticias que ha habido situaciones de ataques, no por parte de las autoridades, o de desalojo de personas de nacionalidad china o de personas haitianas, que han sido estigmatizadas por el hecho de, yo creo que el desconocimiento y la ignorancia respecto de el origen, ¿no es cierto?, o el mayor contagio que puede haber respecto del COVID-19. Respecto a las personas privadas de libertad, es aquí donde se recomienda evitar el hacinamiento en las cárceles. Se refiere principalmente a las personas que están en libertad provisional, también a las personas bajo condena, y se refiere expresamente, en el caso de personas condenadas por graves situaciones a violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, atendiendo al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de los estados de sancionar a los responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren un análisis y requisito más exigente. No están en el mismo estándar que una persona que ha sido acusada de un hurto, con apego al principio de la proporcionalidad y el estándar interamericano aplicable. Bueno, respecto a las mujeres, me faltan 3 minutos. Respecto a las mujeres, hace el llamado fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, particularmente la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto del confinamiento. Tema que es grave en Chile, que ha sido grave en España, en Argentina, han aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar. Respecto a los pueblos indígenas, no tengo noticia de cómo ha estado la situación con los pueblos indígenas nuestros, pero se hace un llamado a que exista la correcta y la adecuada información, que se utilice el idioma tradicional y que también se respete, y se habla de pertinencia cultural, respetar las prácticas curativas y medicinas tradicionales. Les insisto, no sé cómo está esta situación en Chile. Respecto a los migrantes, aquí hay un punto que es de particular interés para Chile. ¿Por qué? Porque señala expresamente, se tiene que evitar el empleo de estrategias de detención migratoria en este contexto. Y cualquier tipo de medida que pueda a una persona inmigrante que se desincentive o desestimule el acceso a los centros de salud. Por lo tanto, no puede haber detenciones de la policía migratoria cuando una persona migratoria concurre al centro de salud, o un intercambio de información entre el centro de salud y este tipo de policía con carácter represivo.
Bueno, aquí hay otro punto. Ustedes vieron en las noticias lo que estaba ocurriendo con ciudadanos bolivianos que quieren volver a Bolivia. Señala expresamente que los estados deben cooperar a fin de garantizar el derecho al regreso y el retorno a los estados o territorios de origen a nacionalidad. Habla del respeto a el principio a la unidad familiar. Se debe combatir la xenofobia y estigmatización de las personas que están en esta situación de movilidad humana. No sé si vieron las noticias que hubo un desalojo de un sitio que era solamente habitado por personas de origen haitiano. Menciono solamente el titular, no sé si fue correcta o incorrecta la decisión, pero este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo. Respecto de niñas y niños, aquí hay un punto que me llama la atención y me preocupa. Tengo una hija de 12 años, me preocupa el llamado al ministerio de volver a clases. No entiendo cómo en una clase van a mantener la distancia de 2 metros cada niño, o cómo niños que les gusta jugar van a poder mantener una mascarilla puesta. Bueno, relaciona el derecho a salud con el derecho a la educación y señala que el Estado tiene que proveer las herramientas para asegurar, ¿no es cierto?, que se mantenga este derecho a la educación, pero previniendo varias cosas, previniéndose el contagio, manteniendo los vínculos familiares, previniendo también las situaciones de violencia en el hogar. También aquí se ha dado y se pide que se adopten las medidas de prevención de abuso y violencia familiar en situaciones de confinamiento, y se deben implementar las medidas de denuncia y debida diligencia sobre el tema. No sé si la Defensoría de la Infancia habrá adoptado medidas al respecto. Creo que se me fue el tiempo. Bueno, y sí, terminé. Todos estos son aspectos que, si ustedes ven, de una u otra manera, en el caso de Chile, son aplicables. No mencioné todos, hay otras cosas que están mencionadas respecto de adultos mayores, de personas afrodescendientes, los mencionó Carl Miller, también la comunidad LGTB, que también tiene que haber una especial preocupación respecto al Estado para no vulnerar el principio de no discriminación y evitar todo tipo de maltrato en ese sentido. Habla también de las personas con discapacidad. Con esto termino mi presentación, les agradezco su atención. Muchas gracias, profesor Gonzalo. Estamos muy agradecidos de su exposición, muy clara, muy precisa, muy práctica. Bueno, a continuación vamos a proceder a la ronda de preguntas. Por favor, esta va a ser la modalidad. Por favor, en el chat, si pueden plantear la pregunta, para que luego yo la lea al respectivo profesor. Y ya tengo una para que vamos a comenzar. Que la siguiente pregunta es de Álvaro Pérez para la profesora Úrsula. En la siguiente pregunta, la Constitución de Chile dispone que la decisión de declarar un estado de excepción tomada por el Poder Ejecutivo no puede ser calificada ni revisada por los tribunales. ¿Se condice eso con un real respeto a los derechos humanos desde el punto de vista sistemático? ¿Está justificada una disposición así? Ahí sí, está abierto el micrófono. Sí. Bueno, gracias por la pregunta y voy a aprovechar y contestar algunos comentarios que hizo el profesor Gonzalo en este espacio. Voy a tratar que sea lo más rápido. Existe separación de poderes y en teoría la separación de poderes lo que busca es el control de un poder con relación al otro. Eso está establecido no solamente desde los principios desde la Ilustración para acá, sino también dentro de lo que se considera la función normal de un sistema democrático que contemple tanto el sistema interamericano como el sistema de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no conozco específicamente la legislación chilena. Quizás puedan decir o argumentar que no exista control de constitucionalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que me parecería muy raro, pero en este supuesto podemos hacerlo. Pero sí, los tribunales tienen el deber de regular y juzgar los casos y los hechos que ocurrieron durante los estados de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Quizás yo no te pueda decir que el estado de excepción lo decretaste mal, cosa que para mi entender y a nivel de instancias internacionales y en comparación con otras legislaciones da un
tenor un poco oscuro al contenido democrático de eso, pero yo no soy quien para venir sin conocimiento puro y concreto de la Constitución de Chile. Pero sí, efectivamente, lo que se puede hacer es controlar las actuaciones que ocasionará esto. Y aquí empato un poco, ligo un poco con lo que estaba diciendo el profesor Gonzalo, con el tema de, bueno, lo de las, él mismo lo dijo, con el tema de poner en libertad a gente que tiene delitos de lesa humanidad, eso contraviene los principios básicos de los derechos humanos y la legislación internacional. Aun cuando Chile quisiera hacerlo, está contraviniendo instancias internacionales y tratados que Chile ha suscrito y ratificado. Podría ir a instancias internacionales. El tema de, y es lo que ustedes están hablando, lo que ustedes vivieron desde octubre pasado para acá, con la utilización, o que se pudiese utilizar los estados de excepción con un fin distinto al cual fue decretado. Efectivamente está pasando, me estoy enterando lo de Chile, pero es uno de los temores fundados que se tiene y que yo hablé al principio con el tema de la proporcionalidad y para qué estás dictando un decreto y para qué lo estás usando. Este problema lo estás teniendo no solamente en temas de periodistas y defensores de derechos humanos en Chile, por lo que él lo comentó, sino lo estás teniendo también en El Salvador, en México, en Estados Unidos y en Venezuela. Incluso en Venezuela hay casos de médicos que los detuvieron y los pusieron presos por estar dando cifras de casos de si hay o no hay coronavirus. Este es un ejemplo efectivamente de esto. Y por último, y aquí ya quizás me extendí más, pero eran comentarios que estaba haciendo el profesor, me quedan dos rapiditos. Uno que tiene que ver con el tema de la violencia intrafamiliar, es de recordar que la suspensión de garantías o los estados de excepción no puede suspender las garantías que existen, y eso lo está contemplado solamente el artículo 27 de la Convención Americana y el 4, sino también la opinión consultiva número 9. En los cuales dicen, en el caso, por ejemplo, yo para garantizar mi integridad física necesito un mecanismo que funcione. Todo lo que tiene que ver con sistema de violencia intrafamiliar debería seguir funcionando. Porque si no me garantizas esto, no me estás garantizando mis otros derechos que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción o restringidos durante los estados de excepción. Y lo último, y ya para concluir, y creo que me he alargado más de la cuenta, aprovechando la pregunta que me hicieron, que espero haber respondido, el tema de los carros que lanzan agua. Nosotros en Venezuela le decimos ballena, no sé cuál es el término que ustedes utilizan. Yo no sé si ellos lo compraron antes y lo pagaron antes del tema de la pandemia o no, habría que revisar esto. Si no fue antes del tema de la pandemia, ahí indudablemente hay una responsabilidad por parte del Estado por usos públicos frente a una declaratoria de estados de emergencia que tienes que priorizar. Si tú me limitas derechos, tú tienes que rehusar los bienes y el poder y el gasto público del Estado justamente para volver a la normalidad esta situación de pandemia. Si no, no tiene sentido. Gracias y disculpen por haberme encadenado un poco y haber aprovechado este espacio para responder varios comentarios. Muchas gracias, Úrsula. Ya, vamos entonces a proceder a otra pregunta que es de Ricardo Alvarado. Pregunta también para Úrsula, la profesora Úrsula. Habiendo en este instante diversos tipos de restricciones a la libertad por parte de los ejecutivos de distintos países, ¿qué piensa sobre las medidas tomadas por policymakers debido a las graves consecuencias que a la larga puede causar el cierre casi completo de las economías, considerando justamente que en países como los nuestros, precarios económicamente, implica necesariamente que a mediano y largo plazo estas medidas, como cuarentenas, causan una afectación mucho mayor a la vida de las personas y no son sostenibles a lo largo del tiempo? ¿Contesto ahora o espero a ver si hay más preguntas y englobo todo? ¿Contesto ahora? Vamos ahora para ir... Ok. Bueno, aquí hay un poco lo que hemos hablado de manera directa o indirecta durante este foro, y que lo comentó al principio el profesor Miller. Hay lo que se llama conflicto de derechos. Dentro del conjunto de los derechos humanos, que tiene igual jerarquía, que tienes derechos económicos, sociales, civiles, políticos, tú en este momento estás teniendo un conflicto.
Yo para garantizarte el derecho a la salud tengo que restringirte el derecho al trabajo, por ejemplo, o el derecho a libertades económicas. Estoy dando el caso en el cual hay empresas que tuvieron que cerrar porque, bueno, una manufactura donde tú tienes 200 costureras que están a 1 metro de distancia no es el mejor sitio. Ese es un conflicto real. Aquí en España, que la crisis económica y el PIB que se estaba esperando ha caído, y la crisis económica que va a tener va a ser bien grande, pero como es España, es igualmente en América Latina, que estamos la mayor parte de los países de América Latina en peor condiciones de lo que pudiésemos decir que están los países europeos. Este es un problema que existe. ¿Cómo se media? Eso va a depender de la realidad de cómo se esté llevando en cada país el tema de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Si tomaron las medidas con preventivas a tiempo, antes de tener 10.000 muertos o tener 50.000 casos, estoy hablando de temas de lo que pasó un poco con Italia. Italia, por mantener la economía, porque Lombardía es el foco económico, casi una cuarta parte de los ingresos de Italia viene de Lombardía, no decretó el estado de emergencia como tenía, mantenieron las actividades económicas y miren que terminó todo esto. Entonces, claro, es un trade-off complicado. Yo creo que hay que medir y ver casos concretos, caso por caso. ¿Es realmente el tema del contagio en la medida que está haciendo? ¿Se puede reactivar parcialmente? Es decir, no tener todos los trabajadores, sino solamente la mitad de los trabajadores. Yo creo que aquí están, más que las grandes fábricas, están sufriendo los pequeños comercios, la gente que vive el día a día. Los pequeños bares, la gente que vende periódicos, que básicamente con lo que trabaja ese día es con lo que come. Estas son la gente que está sufriendo. Por otro lado, no sé en el caso de Chile, estoy hablando de algunos países de Europa y en algunos casos, en algunas medidas los de Estados Unidos, están creando formas de disminuir el tema de la fiscalización. No van a tener que pagar impuestos en la medida correspondiente, se le va a dar subsidio o préstamos muy blandos, dependiendo de las características, a pequeñas y medianas empresas, con lo cual tú tratas de volver a una normalidad, que esta normalidad va a ser una nueva normalidad. O sea, nosotros no podemos decir vamos a volver a un año anterior, hace 6 meses atrás. Es mentira, vamos a tener que tomar por lo menos por 1 o 2 años más medidas acordes a esto, por lo menos y por lo mínimo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta son estos mecanismos. El tema del turismo está muy, muy golpeado. Entonces, fórmulas establecidas no hay. Hay que ver cuál es la circunstancia en tema de coronavirus, cuáles son las políticas económicas, cuáles son los mecanismos que tienen para volver y quién es el grupo más afectado con relación a esto. Es un poco esto. No puedo ser más concreta, pero hay que revisar caso por caso. Muchas gracias, Úrsula. Vamos con la siguiente pregunta de la profesora María Lorena Rosell, que desde ya nuestros saludos de una universidad vecina, la Universidad de las Américas, así que muchos saludos y gracias, María Lorena, por tu participación. Bueno, ¿qué nos dice María Lorena? Hola, gracias por las exposiciones. Pregunta, en atención a que las personas privadas de libertad y niños son grupos vulnerables, me preocupa la situación de hacinamiento y de vulneración de derechos que viven los niños internados en centros del Sename. ¿Podrían referirse a esta situación y cómo se puede prevenir una mayor vulneración de derechos en caso de estos niños? Gracias. Aquí la pregunta está abierta, a ver si alguno de los profesores nos pudiera ayudar con la respuesta. ¿Profesor Carl Miller? Gracias por la pregunta. Sí. ¿Qué medidas habría que aplicar en ese sentido? Bueno, tal vez hacer un paralelo con respecto a las medidas que se están adoptando, y que también las mencionó el profesor Pereira, de medidas alternativas, perdón, un poco, medidas alternativas, particularmente a los niños y niñas o adolescentes que se encuentran privados de libertad. Actualmente, o más que privados de libertad, ¿no es cierto?, bajo este régimen de cuidado en el Sename. Sename.
y particularmente, eventualmente, permitir que vuelvan o sean entregados a familias de acogida, u otra medida que no implique el encierro o estar en un lugar en que eventualmente estén restringidas sus libertades. Esa creo que podría ser una medida. Y lo otro es, evidentemente, que el personal de esa institución esté con los instrumentos, obviamente, de prevención y de protección médicos, y que cuenten también con la capacitación y asistencia, en este caso del Estado, para lograr la prevención del contagio de los niños y niñas al cuidado del Estado, en este caso. Eso es lo que se me ocurre como respuesta más cercana a lo jurídico con respecto a la protección de los niños y niñas y adolescentes bajo el cuidado del Senado. No sé si mis colegas, especialmente Gonzalo, que obviamente es de la casa, digamos, acá en Chile, o tal vez también Úrsula, si conoce el tema en Venezuela o en España, ¿qué medidas se podrían adoptar en ese sentido? A ver, ¿se me escucha o no? Sí, Ya. pero voy a apagar el audio, perdón. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, yo solamente quiero agregar que efectivamente, a ver, en el caso de los niños, no nos olvidemos que pueden haber dos categorías, por lo tanto, hay niños que pueden estar privados de libertad por cumplimiento de una condena, y están los otros casos, que es el gran debate en Chile, que lamentablemente el Sename tenía todo confundido, ¿no es cierto? Hay una reforma pendiente en Chile que es hacer esta separación. Y la otra situación son los niños en situación de vulnerabilidad, o sea, niños de la calle, niños sin familia, niños que tienen que ser sustraídos de su casa por situaciones de maltrato, velando por el interés superior del niño, como establece la ley. Bueno, la recomendación señala expresamente que habla de las instituciones de cuidado, en que los estados tienen que revisar las medidas de protección. Por lo tanto, no se puede continuar en una situación como si esto fuera lo mismo que en enero o en septiembre del año pasado. Está pidiendo que el Estado revise estas medidas de protección vigentes y ver que promueva una revinculación familiar. El tema es extremadamente complejo, o sea, los tribunales de familia van a tener que revisar dónde va a estar mejor el niño, si en el entorno familiar al cual tiene que volver, o en esta situación, y analizar si efectivamente en qué lugar va a estar más protegido el interés superior del niño, ¿ya? Lo mencionó Carl también, la misma recomendación señala que se deben establecer protocolos a fin de evitar los contagios dentro de estas residencias estatales, y medidas también para los equipos y las personas que trabajan con estos niños. Esa es la manera como aborda la situación de niños que no están en circulación, que están privados. Por una parte están los privados por condena, y por otra parte son los que están en esta situación por interés superior del niño, que no pueden estar en un hogar o porque no lo tienen, o porque no lo pueden tener. Perfecto, muchas gracias, profesor. Vamos a seguir con unas 2 preguntas más debido al tiempo, así que procedo con la pregunta de Anita María. Señala, y es para el profesor Carl Miller, en cuanto a los beneficios carcelarios recomendados por la Comisión de Derechos Humanos y las medidas enunciadas por el gobierno de sustituir las penas de menor peligrosidad por medidas restringidas de libertad a grupos de riesgo, ¿podría ayudar en la contingencia a estos grupos de riesgo realmente según su criterio? Y en el mismo tenor, ¿no se estaría vulnerando el debido proceso, las videoconferencias de audiencias que se están aplicando? ¿No debieran suspenderse para garantizarlo? Para el profesor Carl Miller. Gracias, sí. Me voy a hacer cargo más que nada de la primera parte de la pregunta, la segunda, el aspecto procesal, en algo. Pero con respecto a la primera pregunta, esta medida de que el Estado pueda, ¿no es cierto?, cambiar, ¿no es cierto?, la pena privativa de libertad, sustituirla por esta medida de eventualmente, no sé, cumplir la pena en el lugar respectivo de la persona, etcétera, o en otro lugar, que no sea la cárcel propiamente tal. Una duda que me surge ahora en este momento, a propósito de la pregunta que se formuló,
¿es tan efectiva esa medida para evitar el contagio en las cárceles, dado el grado de hacinamiento que existe? Sin mayor antecedente al respecto, como vemos, todo esto es nuevo, ¿cierto? Pero claramente me surge la duda, y bastante razonable, de que tal vez esa medida no sea efectiva. Pero ¿cuántos van a ser beneficiados con estas nuevas medidas? Esos cuantos, que puedan ser incluso cientos, ¿va a bajar la posibilidad o disminuir la posibilidad de contagio en recintos tan afectados por el hacinamiento? Yo lo pongo en duda. No obstante lo beneficioso y lo loable que sea la medida. Y con respecto a si esa medida se puede aplicar respecto de personas que han sido condenadas por crímenes, ¿no es cierto?, de lesa humanidad, ¿no es cierto?, violación de derechos humanos, y particularmente en el caso nuestro, durante la dictadura militar. En el derecho internacional se contempla esa posibilidad efectivamente, incluso para los que han sido condenados por crímenes tan detestables, ¿cierto?, y repudiables como estos. Lo que pasa, y como bien dijo el profesor Pereira, y creo que también Úrsula Straca, efectivamente las exigencias para obtener este beneficio son mayores. Y una de ellas es, y tengo entendido que nuestra normativa interna se modificó en ese sentido, y es que la persona haya cumplido, obviamente, cierto número de años en la condena, y que fundamentalmente haya cooperado para aclarar los hechos constitutivos del delito, que haya cooperado en la investigación. Si se cumple con esos requisitos, entre otros, se le podría otorgar este beneficio de cumplir con otra medida alternativa la privación de libertad. Pero obviamente las exigencias son mayores. Y con la duda si efectivamente esta medida ayudará o no a prevenir el contagio. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, de si estas audiencias, ¿cierto?, virtuales o sí, en el ámbito procesal, ahí nos podría dar una ayuda nuestra profesora Silvana Daro. Mi modesta opinión acá, porque yo no soy abogado litigante, he litigado muy poco, pero lo que he visto con colegas que sí litigan es que esta nueva herramienta, ellos no han visto mayor problema en cuanto a, perdón, litigar o incluso concurrir, entre comillas, online a estas audiencias, que se han efectuado correctamente y no se habría afectado el debido proceso. De hecho, lo he visto, han mostrado su ejemplo por otras redes sociales, cómo han operado estas audiencias, y por lo que yo he visto y por lo que me han contado estos abogados y colegas litigantes, ha operado bien, no afectándose el debido proceso. Pero obviamente yo sé que está acotado y debidamente regulado, pero eso lo entregaría una respuesta más precisa en este segundo sentido, de la segunda parte de la pregunta, a, no sé, algún otro colega, Gonzalo o Úrsula, que pudiera contestar. Gracias. Gracias, profesor Carl. Bueno, tenemos una opinión aquí respecto, tenemos un participante que es fiscal y precisamente quería colaborar un poco a responder la pregunta, que es Álvaro Pérez. A ver si puede sacar el silenciador de su micrófono y que nos pueda aportar sus comentarios. Y aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Ya, gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Pérez, soy fiscal yo de aquí en la ciudad de Valdivia. Nosotros comenzamos con videoconferencias inmediatamente, prácticamente el 19 o 20 de marzo. Desde el punto de vista, porque hay dos puntos de vista. Uno es el de la fiscalía, ¿no es cierto? Que nosotros, en general, el trabajo que hacemos en tribunales, que es plantear los hechos, pedir la prisión preventiva, digamos, no se ha visto afectado. O sea, a nosotros no nos ha afectado. En cuanto a los imputados, yo he visto que, bueno, solo se están haciendo audiencias con privados de libertad y controles de detención, que vienen privados de libertad, pero en la mayor parte de los casos no quedan privados de libertad. Yo creo que ha sido beneficioso para los que están en los centros penitenciarios porque se han trasladado menos. Eso desde el punto de vista, digamos, de la exposición de su salud, incluso de la exposición de su seguridad. Donde ha habido una cierta, digamos, una cierta pérdida, y que es evidente, es que cuando ellos van a tribunales, siempre los ve la familia en la sala de audiencia. Entonces aprovechan de verse con su familia. Esto se ha perdido definitivamente, y es una pérdida que hay que soportar, como dice la profesora Úrsula, porque hay un derecho que es más importante, digamos, que en este minuto es el de la salud.
Donde ha sido muy positivo ha sido para las víctimas, que también son parte del proceso y que tienen que participar de la audiencia, digamos, porque especialmente, bueno, nosotros estamos en Valdivia, la región de Los Ríos es la segunda región del país con mayor nivel de ruralidad. Entonces, a nuestras víctimas les cuesta mucho llegar a las audiencias, pero hoy en día prenden el teléfono, prenden Skype y están en la audiencia. Entonces, por ese lado ha sido muy positivo. Esa es un poco la experiencia que tenemos. Y bueno, lo que sí está definitivamente cancelado son los juicios efectivos, los juicios orales. Y ahí sí concuerdo con quien haya hecho la pregunta de que los juicios, digamos, hay una pérdida sustancial de debido proceso porque los juicios se van a hacer en mucho tiempo más. O sea, se van a hacer mucho después de lo que se habrían hecho. ¿Ya? Y hoy en día a nivel nacional tenemos un porcentaje superior al 80% de condena, pero estamos hablando entonces de un 20% de personas, bueno, en privados de libertad es muy superior, pero en privados de libertad debe estar alrededor del 90%, pero entonces hay un 10% de personas que están esperando una absolución privados de libertad, digamos, en términos estadísticos, y que se va a demorar y eso es concreto, digamos, ¿ya? Se han adelantado ciertos juicios, estoy viendo acá en un comentario, ciertos juicios con privados de libertad se han adelantado, se van a hacer presencialmente y se van a hacer incluso con testigos por videoconferencia, eso no es problema, digamos. En cuanto a materialmente, digamos, las garantías, pero son los menos, ¿ya? Hay muy pocos juicios que se van a hacer, por lo menos en Valdivia, por ejemplo, hay un juicio fijado en todo este mes, ¿ya? Cuando usualmente estamos hablando de 60 o 70 juicios. Y hay una pérdida, sí, en cuanto a lo que podría ser la pérdida de inmediación, que se supone que el Código Procesal Penal quiso establecer una absoluta inmediación, digamos, entre los jueces, entre los testigos, los imputados, las víctimas. Nosotros por lo menos lo que hemos evaluado hasta ahora es que no es así, digamos. Los sistemas de comunicación son bastante efectivos, son claritos, se escucha bien, se ve bien. Así que por ese lado, por lo menos yo diría que estamos en una experiencia positiva. Eso es. Muchas gracias, Álvaro, porque definitivamente tu aporte enriquece el debate y eso es precisamente lo que queremos hacer en las universidades, enriquecer el debate y poder fortalecer la reflexión. Encantado. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última pregunta, que es de Ariana Lucía Benito Rebollo para el profesor Gonzalo Pereira, y que nos señala: buenas tardes a todos los participantes y docentes. Pregunta: ¿qué medidas o acciones políticas públicas se pudiese implementar por parte de Chile para proteger los derechos humanos de los migrantes y de los ciudadanos en general durante los estados de excepción, y no sea considerando como un abuso de poder, expresión que emitiese la Oficina de Alta Comisionado de los Derechos Humanos? ¿Ya? Muchas gracias. Esa es la pregunta del profesor Gonzalo Pereira. A ver, la pregunta es muy amplia. La cantidad de aspectos que tiene que abordarse desde el Estado para enfrentar una situación así es muy, muy amplia. Yo creo que el enfoque tiene que ser al revés, en el sentido de que cualquier medida que adopte el Estado no tiene que, o tiene que tener presente, tal como lo dice la recomendación, como principio fundamental, la no vulneración de los derechos humanos. Es decir, todas las medidas que tengan un enfoque en los derechos humanos y considerando la interdependencia, considerando la universalidad, la indivisibilidad, van a ser bienvenidas. Si el tema que hay que estar atento y el tema que hay que fiscalizarlo y hay que recurrir a las instancias de control si es necesario, es cuando estas medidas vulneran alguno de estos derechos y no se respeten los principios atendiendo una realidad, y es que esta situación puede llevar a la necesidad de suspender, restringir o limitar derechos, pero hay que tener presentes los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de oportunidad, y usar las herramientas que nos otorga el sistema para cuestionarlos, si existe alguna vulneración, Poder Judicial o Contraloría. Pero yo no me atrevería a hacer un listado de qué medidas en particular, porque son muchas. Ya, perfecto. ¿Ya? Úrsula, ¿quiere también intervenir, por favor? Es un comentario muy rápido y que no tiene que ver solamente con los estados de excepción. No conozco exactamente la realidad de Chile,
pero en Naciones Unidas hay todo un tema y información sobre cuáles son los parámetros en políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Yo creo que si un Estado toma eso como su nivel ordinario de políticas públicas, del quehacer del Estado, yo creo que sería un poco más sencillo tratar de controlarlo cuando tuviese que hacerle frente a los estados de excepción. Solamente eso. Muchas gracias, Úrsula. Y bueno, vamos a terminar con la última pregunta, que es del profesor Ignacio Miranda, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es precisamente para Úrsula. ¿Existe un estándar internacional de medición de eficiencia y eficacia mínima para la evaluación, en concreto de las medidas sanitarias? Sea esto mediante regulación en los instrumentos internacionales o un desarrollo de sentencias de tribunales internacionales. Lo anterior de cara a que la generalidad de los estándares de derechos humanos y a la necesidad de efectuar la correspondiente rendición de cuentas ex post pandemia. Bueno, hay unos marcos generales, o sea, tenemos como los sistemas nacionales, el sistema universal y el sistema regional. Los sistemas regionales y universales a veces son iguales en cuanto a estándares y a veces no. En tema de salud, básicamente tenemos lo que está establecido en la OMS. Es lo que más o menos suelen trabajar. En temas de pandemia, específicamente por actividades de salud o en general en temas de pandemia, en temas de derechos humanos, no lo tienen los sistemas de protección. ¿Por qué? Básicamente porque los sistemas de protección son de los años 60 para acá y no hemos tenido pandemias mundiales de los 60 para acá. Entonces, es un quehacer. Lo que sí hay que revisar un poco son los estándares, un poco lo que justamente comenté, sobre políticas públicas en temas en este caso de salud, que deberían tener los estados. No sé en el caso de Chile, pero por ejemplo en Venezuela se estaban diciendo que hay solamente 80 respiradores. Ni en situación normal, ni en situación de pandemia, solamente puede haber 80 respiradores cuando tienes 30 millones de personas en un país. O sea, hay parámetros y estándares con relación a eso. Entonces, esto es un trabajo más de un qué hacer y de cómo ver qué se está haciendo. El otro punto es que tienes las observaciones generales que hace este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y algunas opiniones consultivas de la Corte, pero no son directamente en temas de salud, son en temas en cuanto a obligación del Estado, es decir, el Estado tiene la obligación de satisfacer el derecho a la salud, de promover tal derecho. Entonces, ¿lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo? Pero decir que fuera de esta pandemia previa ya había todo un tema de estándares en tema del derecho a la salud frente a pandemia, no lo hay. Básicamente se apoya en otras organizaciones que, bueno, la OMS forma parte de Naciones Unidas, entonces igualmente es dentro de la misma casa. Pero sí es un trabajo de un quehacer diario. No nos gusta esta situación, como no me gusta quedar 40 días encerrada en mi casa por aquí, o como lo que ustedes pueden estar teniendo, pero bueno, es lo que se está haciendo. Sé que se están trabajando en eso, y iba a hacer un comentario al margen y rapidito. Yo sé que me deben odiar porque le estoy quitando los minutos de tiempo, pero el tema de niños, niñas y adolescentes, el Comité de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas está sacando muchos materiales recientemente en temas de niños, o sea, la niñez, niños, niñas y adolescentes en momentos de pandemia. Entonces sería bueno que se revisaran para ver qué han sacado en tema de pandemia y si ellos tienen una cantidad de opiniones consultivas y están trabajando en temas que tienen vinculados o que tienen que ver con la situación de niños detenidos, presos, o en orfanatos, o sea, estas distintas opciones que hay para que los niños no necesariamente estén. Entonces, le aconsejaría que revisaran la página web del Comité de Derechos del Niño. Gracias. Y disculpen por comerme mucho más el tiempo. No, muchas gracias. De verdad es enriquecedor lo que postulas, lo que propones, y también la forma que nos permite a nosotros de generar una reflexión crítica respecto al tema que estamos viviendo. Bueno, para finalizar, entonces, voy a dar la palabra a la profesora Paula Artu, jefa de carrera de Derecho de la Universidad de Viña del Mar, para que nos dé sus palabras finales y podamos terminar este webinar.
Gracias, Sacha. Bueno, sin duda, agradecer a los expositores, Úrsula, muy especialmente a ti que estás conectada de muy buena voluntad desde España, con interés de participar, al profesor Carl Miller, por supuesto, que ha organizado esta actividad en compañía de la profesora Sacha, y a Gonzalo. Bueno, tú, Gonzalo, ya eres como parte de la casa, siempre nos estás acompañando con temas de contingencia, en coloquios, en conversatorios, en seminarios. Eso por mi parte, agradecer a los expositores por este interesante tema sobre si acaso los derechos humanos están o no en peligro. Las exposiciones son bien claras, y me alegra mucho ver que también muchos estudiantes de la carrera, el fiscal desde Valdivia, profesoras, juezas, magistrados y colegas de otras universidades han estado participando activamente en esta instancia que es enriquecedora para todos, especialmente para los estudiantes a quienes estamos formando en Derecho. Así que nada más que agradecerles a nombre de la carrera de Derecho de la Universidad de Viña del Mar. Espero que estemos en otras instancias de participación similares a esta, en otros temas de la contingencia, y podamos vernos en otra oportunidad todos bien y nadie contagiado con esta pandemia que sin duda ha sido horrorosa a nivel mundial y también lo está haciendo en Latinoamérica luego de seguir los pasos desde Occidente. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias, Sacha, también a ti por tu colaboración en modelar este seminario. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias, profesora Paula. Entonces damos por finalizado este webinar. Atentos a las redes sociales porque no va a ser el primero, sino vamos a tener varios durante estos meses que vamos a estar confinados probablemente, así que atentos porque la tecnología nos ha cambiado la manera de realizar clases, de comunicarnos, de juntarnos. Entonces es importante también tener espacios de reflexión crítica respecto al derecho, que es lo que nos mueve especialmente a todos nosotros. Así que un abrazo y nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.